Este verano reciben más turistas de los que pueden absorber. Vamos a analizar cómo poder revertir este turismo en más sostenible junto a nuestro compañero Dani de Castro y al empresario turístico Lorenzo Ibáñez. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Silvia. Se nota que cada vez recibimos más turistas en nuestra comunidad, sobre todo en el Pirineo. ¿Por qué crees que se está masificando tanto el Pirineo? Que a lo mejor ya no vienen tanto por aquí y se suben muchos al Pirineo. Bueno, pues yo creo que por el calor, ¿no? La gente se sube para el Pirineo porque hay más opciones a nivel de clima y sobre todo, pues, huir un poquito de la playa, yo creo, ¿no? Un poquito ver por la montaña, que son otro recurso también turístico importante. Nos hemos focalizado muchas veces en promover alojamientos o actividades turísticas sin pensar muchas veces en la infraestructura que hay o las capacidades que tienen algunas localidades. Sí, es lo que suele ocurrir, que morir de éxito, ¿no? Que suele ser que muchas veces se promociona mucho un destino y no está preparado, sobre todo para poder cubrir las necesidades de la gente, ¿no? A nivel de infraestructuras, a nivel de masificación, y esto suele ocurrir sobre todo en entornos naturales, de montaña, etc. ¿Y queremos ir sobre todo todos al mismo sitio, sacar la misma foto de la cascada, por ejemplo? Sí, incluso bañarte en sitios que igual no puedes, entrar en sitios que igual están protegidos, tiene que tener un poco más de información, que igual la gente no tiene la información necesaria, que puede ser también uno de los problemas. ¿Se les brinda este tipo de información, por ejemplo, cuando llegan a una de estas localidades? Yo creo que no, porque nosotros, bueno, un poco por experiencia, mucha gente cuando solicita información o mira información por internet, hay veces que donde han mirado la información pues realmente no es algo muy específico ni muy profesional, y entonces muchas veces no saben realmente dónde están, ¿no? Simplemente pues hacerte la foto, ¿no? Pues lo que hemos hecho es preguntar en la calle a la gente si el turismo está tan masificado, ¿qué podemos hacer para que esto vaya mejor? Y esto nos han dicho. Que se tendría que regularizar, por supuesto, porque es que muchas veces vas a sitios de vacaciones, y yo el primero que voy de vacaciones, y lo entiendo que la gente que de allí luego pues esté saturada, tengan peores servicios médicos, peor, porque claro... La gente va por inercia. Si te dicen que Mallorca es fenomenal, vas allí, o Cataluña, o... Entonces no te marcan otras zonas, por ejemplo, de España, que son preciosas. El turismo es como una moda, y a la gente cuando le da por una moda, pues es lo que hay. Yo ya creo que es lo que pasa, que se van a los sitios por moda más que por otra cosa. Y entonces, en cierta manera, lo del turismofobia lo entiendo. Regularizar tema precios y tema... Porque al final la gente que vive en esos sitios, la vivienda se encarece, los restaurantes son carísimos, pierden calidad de vida los lugareños. El turismo debe ser un poco más cuidado, que genere riqueza, pero no creo que los propios turistas estén muy contentos de ver tanta gente. Y la situación llega tan lejos que incluso en los ibones del Pirineo empieza a haber saturación. Lorenzo, podemos ver las imágenes de Ayanet, que se ha hecho bastante famoso porque Lorena Escuer, la bióloga, lo denunció. Y vemos, el ibón de Ayanet se ha convertido en el camping gratuito y sin normas más bonitas del Pirineo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues un poco porque está de moda y porque igual no hay una normativa, ¿no?, que regule este tipo de espacios, ¿no? El todo vale, ¿no? Igual. Lo hemos visto, Silvia, muchas veces, que al final acampar está prohibido, pero a la gente le da igual. Nos falta educación ambiental porque, claro, el problema es que el viajero que llega hasta allí ni siquiera se plantea que este tipo de cosas puedan llegar a estar prohibidas. Claro, igual no tiene la información en un principio, piensan que pues eso todo vale, y tampoco igual tiene una conciencia tampoco medioambiental, ¿no? De decir, bueno, igual es que realmente no puedo no solamente acampar aquí, sino tirar cosas, no hay papeleras, en fin, contaminación. Había hasta drones. ¿Qué te parece? Que es que hasta la gente se vaya con el dron y se ponga a hacer eso. Me parece un poco... me parece demasiado, con drones es demasiado. Porque una ciudad... Bueno, igual piensan que una ciudad no, pero en un entorno natural sí, ¿no? Claro, pero esto también llega en un momento dado a molestar a la fauna local. Claro. De repente, pues me imagino un águila o un quebrantahuesos que se encuentre con un dron alrededor, ¿no? Claro, es una auténtica locura. Yo esto no lo he visto, pero me imagino que si están ocurriendo ese tipo de cosas, evidentemente hay que tomar una serie de medidas, yo creo que sí. Y donde sí que han puesto soluciones, Silvia, es, por ejemplo, en la Poza de Vierge. Ya hace muchos años mucha gente iba allí, lo que hicieron es empezar a cobrar a la gente para entrar, y eso ha sido bueno. Vamos a ver también las imágenes en web, porque al final la Poza se ha tenido mejor solución también. ¿Tú crees que es una buena solución lo de cobrar en lugares como este? Lo de cobrar no lo sé, pero bueno, si luego ese dinero sí que se invierte evidentemente en el lugar, pues sí que me parece bien. Muy bien.
Al final tienen que tocarnos el bolsillo para que reaccionemos. Sí, sí, totalmente. Igual, pues es una medida que realmente lo que está haciendo es regular el sitio y están consiguiendo que la gente, bueno, lo respete, pues igual es una medida que hay que tomar, ¿no? Lo curioso es que en algunas ocasiones incluso hay gente que se queja de que faltan servicios, ¿no? Es que, mire usted, es un parque nacional y no, aquí no se hace picnic. Claro, es que muchas veces son entornos urbanos, o sea, naturales, en los que no hay lugares para aparcar, evidentemente eso no está preparado para un flujo de Porque no es personas, la idea ¿no? y es nocivo, de hecho. Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo creo que sí que habría que mantenerlos tal cual están, pero regular un poco las personas que lo pueden visitar. Sí. Y además también otro sitio que puede morir un poquito de éxito, aunque realmente ha tenido un éxito apabullante este verano, ha sido Pirineos Sur. Sallent es el segundo municipio de toda España con mayor número de turismo por habitante. Vemos que la gente se lo pasa muy bien, pero claro, la gente del pueblo a lo mejor no tiene para aparcar, es un poco complicado, ¿no? Hay que ese equilibrio. Sí, el proyecto de Pirineos Sur yo creo que empezó como algo más, grupos menos conocidos, más independientes, y con el tiempo se ha ido un poco, pues eso, haciendo mucho más famoso, y quizá pues ahí ahora están teniendo problemas, ¿no? Parece ser. A lo mejor llega un momento en el que hay que obligar a que todo el mundo aparque en ese aparcamiento disuasorio de Formigal, donde encuentras los autobuses que te llevan directamente hasta el pueblo, ¿no? Sí, sí. Y cerrar Sallent y cerrar Lanuza. Sí, que es como lo hacen en Ordesa, ¿no? En verano, ¿no? Que tienes que coger ahí en Torla, coges el autobús, eso me parece bien, ¿no? Que no llegues con el coche, ¿no? Al mismo lugar. Es incómodo, pero al final es necesario. Sí, sí. Eso ocurre, ¿no? Ahora mismo en las ciudades, ¿no? Yo ahora que vengo, por ejemplo, de Granada, no, está todo peatonalizado y con cámaras y tú no puedes acceder si no vas al hotel, por ejemplo. O sea, que realmente ese tipo de medidas también se pueden tomar aquí. Es complicado encontrar el equilibrio entre generar economía y mantener el medio ambiente en estas localidades, porque al fin y al cabo es la pescadilla que se muerde la cola, lo uno trae lo otro. Hay que mantener un equilibrio, pero tampoco puedes pensar que por traer mucha más gente vas a generar mucho más beneficio, ¿no? Igual hay que, bueno, pues menos gente y más calidad, también es otra opción. Vamos a ver a continuación otro asunto también, que donde las gorgas de Boltaña, allí lo que han hecho es posibilitar que se pueda multar a la gente que incumple, por ejemplo, en las rías, o que incumple, mira, domingueros. ¿Qué te parece esa campaña? Era como una especie de llamada de atención para los turistas. O sea, normativas locales, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, son locales donde ellos ya pueden sancionar y dicen concurso domingueros de la gorga. Es una forma de llamar la atención. Bueno, es curioso, ¿no? Así como muy... Bueno, yo creo que igual eso puede impactar un poco... Bueno, de hecho, se ha salido empresas, pero claro, eso está ya, teniendo es un modelo que igual puede tener éxito. Sí, al final esto suele funcionar bastante bien, y lo que hemos hecho es hablar con la teniente de alcalde para que nos ha dicho cuáles son los tipos de multas que suelen poner con esta campaña. Por ejemplo, aquí se vio el año pasado personas que estaban haciendo en el cauce del río barbacoas, pues eso es un comportamiento muy grave, y hay otras sanciones que son más leves, pues por ejemplo, estar más rato con una sombrilla tamaño XXL, pues eso es más leve. Vemos que el Pirineo está muy saturado. Teruel y Zaragoza, a lo mejor no tanto. Lorenzo, que tienes tu empresa de guías aquí, ¿cómo han sido estos últimos meses? Me comentabas que a lo mejor en junio hubo un poquito bajón, ¿no? Ha habido un bajón en junio, porque la verdad es que el principio de año fue muy bueno, ha ido subiendo, pero Zaragoza todavía es un destino que realmente hay un cierto equilibrio, es decir, no está masificado. O sea, la gente además viene de otras ciudades mucho más grandes en ese aspecto, pues como Madrid o Barcelona, y Zaragoza es una ciudad que sigue siendo cómoda. Generalmente, ¿cuál es el perfil de la gente que suele incumplir este tipo de normativas? No sé si más los jóvenes o la gente más mayor. Pues tampoco hay un perfil... Yo diría, bueno, más el turista... Nosotros trabajamos mucho con turista nacional, y realmente el turista nacional que está acostumbrado a moverse por ciudades creo que generalmente suele cumplir las normativas. Igual te diría que es un más público internacional, quizá. Vemos, por ejemplo, que estas eran imágenes de vuestra empresa también en el COVID. ¿El COVID hizo que la gente sí que empezase a querer viajar más y hacerlo de una manera a lo mejor también, no sé si más sostenible, ¿no? Durante el COVID sí que se hizo los viajes más cortos de fin de semana y a sitios más cercanos. Quizá no fuera de España, sino dentro del entorno nacional, sí, de fin de semana sobre todo. Pues muchísimas gracias a los dos por hacernos ver que no todo va incluido en la entrada de este tipo de sitios.